Hello, guys. Good morning, everyone. How are you today? Good morning, Danira. Okay, today we have content review. Recuerden que la próxima semana ya tienen su midterm test y ya con eso y las calificaciones de lo que tienen hecho hasta ahorita, se supone que ya tienen el contenido total de los criterios y reactivos necesarios para poder acreditar su segundo corte. Por lo tanto, para el día de hoy ya deberían tener todas las unidades respondidas, pero aún les queda hasta el lunes para terminar todo el contenido íntegro de estas tres unidades que hemos visto. Es decir, de esta semana a la siguiente ya no les va a quedar una nueva unidad. Todavía tienen tiempo para responder las tres unidades de este corte. Y a partir de la próxima semana, todas esas calificaciones ya se toman junto con la del midterm test que van a hacer la próxima semana. Y esa es la calificación de su segundo corte. ¿Hay alguna duda todavía con eso? ¿Con cómo se va a evaluar con esos criterios? Así es, Lisette, el siguiente examen ya estarían presentando, el siguiente examen, digo, el siguiente martes ya estarían presentando su examen, el midterm. Es que creo que ¿cómo se llama? En la plataforma, Ujú. ve que hay un apartado como de notificaciones, algo así. Ajá. Dice 26, o sea, este viernes. Ah, sí, cierto, a ver, sí. De hecho, miren, sí, les explico sobre eso. Eh, Tienes razón, qué bueno que lo mencionas y sí, hago una corrección. El examen no va a durar un solo día, afortunadamente. Ah, bueno, pero les tengo que hacer la aclaración con eso. No es que sea un examen que tarde 3 días, más bien el examen va a estar disponible para que lo realicen durante el 26, 27 y 28, es decir, tiene que estar todo el mes. No que vaya a durar 3 días, tampoco es un examen tan largo. La cosa es que pueden elegir cualquiera de esos días para hacer su examen, ya sea que lo decidan hacer el viernes, el sábado o el domingo, ustedes deciden la hora. Solo asegúrense de que tengan 2 horas disponibles para hacerlo, por lo menos 2 horas. Es decir, la duración máxima del examen no debería pasar exageradamente quizás de, no sé, 40 minutos o una hora, pero les estamos dejando las 2 horas por cualquier cosa. El midterm test recoge ejercicios y actividades basadas en criterios de calificación de las 6 unidades que hemos visto hasta ahorita, las 3 del primer corte y las 3 de este segundo. Es como un examen parcial general, entonces significa que tendrían que darle un vistazo a todo lo que recuerden, que espero que hayan tomado notas, que probablemente no lo hayan hecho, pero digo, se supone que ya tienen bastante de esto más dominado y aprendido. De todos modos, cuando lo vean, van a recordar mucho de cómo se ven estos ejercicios. Entonces, durante los días 26, 27 y 28 van a tener acceso a este examen y van a poder hacerlo en la hora que quieran. Lo que sí es que una vez que lo inicien, ya lo tienen que terminar, no lo pueden iniciar ahorita y lo dejen en pausa y más adelante en la noche le siguen otro rato, no. Una vez que lo inicien, desde ese momento de inicio hasta que lo terminen es el tiempo que tienen para hacerlo. Si alguien lo comienza por decir algo, digamos que el día sábado 27 a las 10 de la noche, significa que para las 12 de la noche ya debería haber concluido su examen. Si pasan las 2 horas y no han concluido su examen, el examen se cierra con lo que hayan respondido. ¿Queda clara esta parte?
Sí, Ujú. teacher. Excelente, gracias Lisette, gracias Mayrani. Entonces, digo, el examen lo que tiene más bien es que es largo, no es que sea muy difícil, es como si fuesen otros ejercicios más como los que han visto hasta ahorita. No es que sea muy complicado, solo tienen que darse su tiempo para responderlo lo mejor posible. Y con eso, más las calificaciones de los tres reactivos, digo, de las tres unidades que llevan hasta ahorita, sobre eso va su segundo corte. Para el tercer corte va a ser muchísimo más sencillo, porque de hecho vamos a ver menos unidades y vamos a basarnos más en cosas prácticas que en estar metidos haciendo un montón de prácticas y ejercicios como los que hemos visto hasta ahorita. Es decir, para el siguiente corte solo tenemos dos unidades, así que van a estar mucho más holgados de trabajo. Va a ser más fácil. Lo difícil es, por así decirlo, esta semana, en que tienen que asegurarse de terminar bien las tres unidades que llevan. Que bueno, algunos se han estado preocupando de llevarla semana a semana, entonces eh, creo que no tienen realmente nada de qué preocuparse. Los que todavía no hayan comenzado con estas unidades, sí es buena idea que cuanto antes, y afortunadamente por eso tienen esta semana extra, eh, tendrían esta semana y hasta el día martes para terminar las unidades que falten. Y si no las han iniciado, significa que tienen que iniciar ya desde ahorita y terminarlas todas para el martes. Que aún tienen suficiente tiempo. Ya ven que una unidad se hace en un solo día. Entonces, pueden con esto, facilísimo. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Alguna duda, algún comentario, lo que sea que deseen preguntar? Díganme, con toda confianza. Que afortunadamente, por lo que estoy viendo en las gráficas de avance de sus unidades, prácticamente todos ya tienen terminado las tres unidades, así me refiero a su totalidad. Hay solo un par de alumnos que quizás que aún no han iniciado ni la unidad 4, entonces, este, pues es lo único que me preocupa, los que todavía no tienen nada. Pero los demás están bastante bien. Entonces, necesito saber si alguien ha estado teniendo algún problema con la plataforma que no le haya dejado, no digamos terminar, sino iniciar las unidades. Y me refiero específicamente a los que todavía tienen la unidad 4, 5 y 6 vacías. Los demás creo que van bien. Los que ya tienen, por ejemplo, las tres unidades con 100%, ya no tienen nada de qué preocuparse hasta el día del inicio del examen. Porque esta semana ya no tienen ninguna nueva unidad en que trabajar. Entonces, les digo, va a ser bastante más relajada. Entonces, necesito saber si alguien ha tenido problemas con la plataforma o si necesitan repasar algún elemento de algo. De todos modos, lo que vamos a hacer ahorita durante toda esta clase, y es justamente para que su examen vaya a ser más sencillo, vamos a hacer un content review de las tres unidades para ver si queda alguna duda con alguno de los criterios gramaticales para que el examen se les haga mucho más sencillo. Entonces, ¿algún problema con la plataforma hasta ahorita? ¿Algo que deseen comentar? De mi parte, ninguna. Ok, gracias. Gracias, gracias. Ya les estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Esta clase va a ser bastante relajada porque les digo, solo vamos a ver contenido, revisión de contenido de las cosas que hemos visto hasta ahorita. Y considerando cómo les ha ido con sus calificaciones, porque estoy viendo cómo les ha ido con sus tests durante esas tres unidades, realmente no creo que tengan mucho problema con eso. Entonces, vamos a hacerlo así. Si incluso quieren desayunar o algo en lo que estamos en la clase, con toda confianza, no pasa nada. Porque les digo, esta clase va a ser muy relajada, es solo revisión de contenido. No vamos a ver nada nuevo. Vamos a repasar los temas que ya hemos visto para que tengan el contenido mucho más fresco para el examen que inicia este viernes. Recuerden, viernes, sábado y domingo.
Entonces, vamos a arrancar con la unidad 4. Desde la lección 1. Y de hecho, si alguien quisiera volver a su unidad 4 en lo que estamos en esto, solo en caso de que necesiten repasar alguna cosa o algo así, se puede, ¿no? O pueden únicamente ver la pantalla, como ustedes decidan, ¿eh? Bueno, ya saben que las primeras 3 lecciones usualmente son muy sencillas porque es solo comprensión de texto. Ustedes, bueno, de texto o de audio, ¿no? Ven la conversación, ven de qué trata y trabajan respecto a ello, ¿no? Responden las preguntas y todo esto. Con esto realmente no hay mucho problema. Y aquí pues no les puedo decir cuáles son las respuestas porque es parte de su avance. Así que vamos directamente al contenido gramatical de la lección 4, de la unidad 4. Lección 4 y unidad 4. El future progressive se refiere a cosas que están planificadas en el futuro y que se supone que para el momento en que yo mencione, para la referencia de tiempo que yo disponga en el futuro, cierta acción ya debe haberse cumplido o ya debe haber sucedido. Por ejemplo, es como decir, para el próximo miércoles ya habrán tenido el conteo global de su calificación, ¿sí? O ya estarán teniendo el conteo global de su calificación. O por ejemplo, para el viernes probablemente estarán haciendo su examen. O para el sábado o para el domingo estarán haciendo su examen. Entonces, este contenido gramatical es muy sencillo porque únicamente se refiere a eso. Las circunstancias que se habrán de cumplir en el futuro utilizando un tiempo continuo como referencia verbal. Vean los ejemplos que tenemos en pantalla. Las dos personas están diciendo, in about an hour from now, we'll be parachuting through the air too. Okay. In about 1 hour from now. La primera parte de la expresión es mi referencia que establezco que determina que estoy hablando en el futuro. En una hora a partir de ahorita. Okay. In about an hour from now. Okay. Es decir, de este tiempo del que estoy hablando a una hora adelante, nos estaremos lanzando en paracaídas. Bueno, no dice nada de lanzar, pero parachuting como tal, si le buscamos una interpretación, es lanzarse en paracaídas. ¿Okay? We'll be parachuting through the air too. De ahí lo que sigue es parte de la conversación que no toca el tema gramatical, pero lo vemos más adelante. I can't believe I let you talk me into this. You know I hate doing risky things. La otra persona responde, don't worry so much. I'll be jumping with you and holding your hand all the way down. Si separamos esto en dos oraciones separadas, estaría diciendo I'll be jumping with you and, y la segunda oración, I'll be holding your hand all the way down. Estaré brincando contigo y estaré sosteniendo tu mano. Que realmente pues, no es muy prudente si están brincando en paracaídas. Estar muy cerca del otro puede hacer que los paracaídas se enreden y pues la caída va a ser un poco más rápida. Entonces, si tengo que deducir una fórmula de esto o tratar de descubrir cómo funciona la estructura gramatical de esto, lo podemos ver de este modo. Les voy a mostrar ahorita la otra pantalla. Denme un segundo. Ahorita les aparece. Muy bien, creo que ahorita ya deben estar
viendo el texto. La fórmula que ven en pantalla es cómo funciona el contenido gramatical que acabamos de ver. Obviamente hay tres fórmulas esenciales que aprenderse, que son en esencia bastante sencillas, pero que vamos a repasar bien para que no quede ninguna duda al respecto. Las tres fórmulas me refiero a que hay obviamente una para una afirmación, una para un negativo y una para una interrogación. Vamos primero con la afirmación, con los positive statements, ¿no? Tengo un sujeto más el verbo modal will, más un verbo to be, más un verbo en su forma en gerundio, es decir, en su forma ing, más un posible complemento. Si esto lo veo de tal modo que tenga sentido, I will be running tomorrow. Tengo todos los elementos que necesito. Tengo mi sujeto, tengo will con be. Recordemos que como will es un verbo modal, be ya no puede tener conjugación, siempre se va a quedar en su forma base. Después de eso tengo mi verbo en su forma en gerundio, es decir, su ing, y un complemento de tiempo, que este de hecho también puede ir al principio. El complemento puede estar antes o al final. Podemos decir, tomorrow I will be running. Este complemento no es ni siquiera es obligatorio, pero es necesario en el sentido de que si queremos dar con el contexto completo de en qué momento en el futuro va a suceder esto, quizás sea buena idea mencionar cuándo en el tiempo va a ocurrir. Ya sea que lo queramos decir como que mañana, en una hora, en una semana, etc. Entonces, podríamos tener que el tomorrow podría estar al final, podría estar adelante, en vez de tomorrow podría ser in an hour, next week, next month, in a year, lo que sea que deseen mencionar, siempre y cuando sea de este momento hacia adelante. No puede ser nada en el pasado, obviamente, y no puede ser el presente actual. Ahora queremos verlo en su expresión negativa. ¿Cómo construimos un negativo? Es muy sencillo. Tenemos un sujeto, tenemos la misma expresión will, y en este caso, como el verbo que estamos conjugando, como el auxiliar que estamos conjugando como tal, es el verbo modal, al que le vamos a poner el negativo, es a will. No al be ni al ing, sino al will. Sin embargo, les muestro esta otra opción. Es posible construir una oración con el not después del be. Y les voy a explicar cuál es la diferencia de cada una. Esta funciona de manera muy directa respecto a lo que queremos mencionar, que qué es lo que no vamos a hacer. Y escúchenlo de este modo. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Mañana no estaré corriendo, ¿ok? No estaré, not be. Simplemente estoy diciendo que no estaré haciendo tal cosa. Si digo be not, con el not después del be, estoy diciendo que mañana estaré no haciendo tal cosa, que es diferente a decir no estaré haciendo. Es una expresión válida, pero puede interpretarse un poquito como sarcasmo, que es válido también si es justo como decían expresarlo. Escuchen ambas oraciones para que tengan un contexto mejor de cómo funcionan. Supongamos que alguien dice, vas a ir a la carrera mañana, y alguien dice, no, mañana no estaré corriendo porque tengo trabajo que hacer, ¿no? No iré a la carrera, no estaré corriendo mañana. O alguien me pregunta si tengo planes para el sábado, ¿no? A lo mejor alguien quiere ir al cine y me pregunta si estaré trabajando el sábado, así que yo le digo, no, el sábado no estaré trabajando. ¿Sí?
Esa es la forma más sencilla de negar lo que no va a suceder en el futuro. La otra expresión, en cambio, puede llegar a funcionar más como sarcasmo, pero también sigue siendo válido, si es justo como lo queremos decir. Ah, digamos que alguien me dice, el viernes van a fumigar la escuela, y van a poner químicos y cosas tóxicas porque hay que matar bichos, por decir algo así. Así que, pues, te veo el viernes en la escuela. Y yo digo, pero si va a haber químicos y tóxicos, te aseguro que el viernes lo que no estaría haciendo será trabajando, ¿no? Es decir, el viernes te aseguro que estaré no trabajando en la escuela. Sigo negando lo que va a funcionar en el futuro, eh, pero de aquí funciona diferente. La negación es más como jugando a lo que estaré no haciendo en vez de lo que no estaré haciendo. Sin embargo, la opción que nosotros estamos viendo, que nos funciona más para este propósito comunicativo, es la primera. Por lo tanto, esta segunda, justo ahorita no tiene mucho caso que se la aprendan o que la practiquen, porque es poco probable que la vayan a utilizar. Sepan que sí existe, que en ocasiones la gente sí la utiliza, pero realmente no es como que justo ahorita tengan que utilizarla. Lo que necesitan aprender ahorita es la expresión regular. No estaré trabajando, no estaré corriendo, no estaré jugando, no estaré viajando, lo que ustedes decidan. Por lo tanto, nos vamos a quedar únicamente con la de arriba y vamos a construir una oración para que tenga sentido ya bajo este contexto. Por ejemplo, next week I will not be traveling. Que desde luego puedo contraer el will not como won't. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, teacher. Excelente, thank you. La última de las tres fórmulas es cuando tenemos que plantearlo en forma de interrogación, cuando tenemos que formular una pregunta. Y es bastante sencillo porque usualmente, como estamos utilizando un verbo modal como parte del auxiliar, es muy sencillo. Si tenemos un verbo modal, usualmente lo único que hago es solo invertir el orden de estos dos factores. Por ejemplo, lo formulo como will más un sujeto, más mi expresión be que sigue sin tener conjugación, más mi verbo en su forma ing, más un posible complemento, plus question mark. Recordemos que es una pregunta, no me puede faltar el signo de interrogación. ¿Cómo lo veo en una oración que tenga sentido? Will you be working next week? Y básicamente esas son las fórmulas que necesito para comprender cómo funciona el Future Progressive. Es decir, las expresiones en tiempo continuo en futuro. Si desean anotar estas fórmulas, es buena idea. Recuerden que parte de esto como tal es integrar en el examen, entonces es buena idea que se lo aprendan ya sea por el contexto comunicativo y sintáctico de cómo funciona la oración, aunque a lo mejor sea más fácil para ustedes recordar cómo funcionan las fórmulas y sobre eso construir la oración. Si ustedes siguen sus fórmulas, no hay cómo se equivoquen. No hay cómo construyen algo equivocado si siguen elemento por elemento, partícula a partícula, la oración tal y como está determinada en estas fórmulas. Si se dan cuenta, la plataforma realmente no les menciona la fórmula. Lo único que hace es mostrarles las oraciones tal y como están y ustedes determinan cuál es el patrón que están siguiendo esas expresiones. Pero no les dice, primero van sujeto, después tenemos un verbo will, después tenemos
un verbo to be, no les dice eso. Se los deja para que ustedes lo descifren. En este caso, aquí, pues se los estoy poniendo más fácil porque ya les estoy dando las fórmulas tal y como son. Entonces, ya con esto debería facilitarles un poquito el proceso. Les doy un minuto por si quieren anotar estas fórmulas. Bien, ¿todo bien hasta ahorita? No problem. Todo bien, teacher. Sí, profe. Gracias, Valeria. Gracias, Grecia. Ok, para comprobar la efectividad de nuestras fórmulas, lo mejor que podemos hacer es, gracias también, Mariane, es ver cómo funcionan justamente en los ejercicios de la plataforma. Esto ustedes ya lo tienen hecho, obviamente, pero supongamos que no lo han visto. Entonces, quiero aplicar las fórmulas que acabo de ver en estos ejercicios. Tengo una respuesta, ni siquiera he leído el resto de la oración, solo me voy a fijar en la respuesta. Debería buscar en esas expresiones de abajo las que coincidan con un sujeto más un will más un verbo be más un verbo ing. ¿Cuál coincide? ¿Cuál tiene los elementos necesarios? Esta tiene un verbo to be conjugado en segunda persona, no me funciona. Este tiene un verbo have, que funciona para un tiempo perfecto, no me funciona. Esta tiene will, pero tiene have. Y esta tiene un would, tampoco funciona. Esta tiene el verbo will más be más un verbo ing. Es la única que cumple con mis requisitos. De nuevo, según mi fórmula, debo tener un sujeto que aquí está en la pantalla, ¿no? Después de eso debería tener el verbo will, que lo veo contraído porque lo estoy uniendo al sujeto. Después el verbo be, que no puede tener conjugación. Y no puede tener conjugación porque will es un verbo modal. Por lo tanto, el verbo que venga a continuación de un verbo modal siempre está en su forma base, be. Y después el verbo que yo esté conjugando, el verbo nuclear de mi oración, siempre lo voy a ver en su forma gerundio, en su forma ing. Por lo tanto, esa es la única opción correcta que podría responder. Sujeto, will, expresión be, verbo ing. Si reviso, veo que efectivamente esa es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Sabiendo que ya tengo 3 posibles fórmulas, ya puedo decidir si es alguna de las que necesito. Aquí va a ser muy fácil también. Puedo descalificar automáticamente varias porque no comienzan con el verbo will. Hay 2 que comienzan con will, pero esta no tiene be, por lo tanto esta no me sirve. Esta es la única que podría funcionar porque tiene sujeto más will más be más un verbo ing. Compruebo y efectivamente. Siguiente. David usually plays forward, but in tomorrow's game, he, ya tengo mi sujeto, busco en donde hay un will. Aquí tengo will más el verbo to be y después necesito mi verbo ing. Ninguna otra me funciona. Aquí tengo un will, pero no tiene el be. Por lo tanto, este no me sirve, tiene que ser will be. Digo, eso es lo mismo que hemos visto, solo que está separado en 2 partes, ¿no? Pero podría estar separada en 3. Podría ser una sola oración. Reviso y efectivamente son mis respuestas correctas. Next one. Do you think you can come to the dance? I'm afraid not. ¿Por qué no podría ir a
al baile porque sujeto, will, be, verbo ing. Este tiene will, pero a continuación tiene el verbo have. No es el verbo que necesito. Este tiene will, pero no tiene el verbo be. No es el verbo que necesito. Los otros ni los voy a ver porque no tienen will. Siguiente. Can I call you at 7 tomorrow morning, James? At 7 a no sé qué cosa. Tengo que elegir, no sé qué respuesta me va a dar, pero incluso si no he visto la justificación, ya sé que debería estar buscando. Tengo will, pero no tengo be. Tengo will, pero tengo have. Aquí no hay will. Aquí hay un verbo to be, pero no tengo will. Aquí tengo el verbo will, tengo el verbo be y tengo mi verbo ing. No hay de otra. Tiene que ser esa. Reviso y efectivamente esa es la buena. When does your sister leave for Cancun? Today, at this time tomorrow, she will, verbo be, verbo ing. Todas las demás no me funcionan. Aquí tengo will, pero tengo have. Aquí tengo will, pero no tengo be. Reviso y esta es la correcta. ¿Okay? Entonces recordemos, muy en esencia, en concreto, el future progressive necesita que tenga un sujeto. Necesita que tenga una expresión will. Necesita mi verbo be sin conjugación, únicamente como su forma be, y un verbo que debe estar siempre en su forma gerundio, ing. Si voy a construirlo como negativo, entonces después de will y antes de be debo tener la partícula not. Y si voy a construirlo como interrogativo, entonces mi oración debe comenzar con el will, no con el sujeto. El sujeto debería ir después del will. Es decir, solo voy a intercambiar de lugar sujeto y will para tener will sujeto. De ahí lo demás de la oración queda del mismo modo. Could I borrow your bike for a few days, Marty? Sure. Si puedo, si puedo pedir prestada tu bicicleta es porque yo, ¿qué cosa? Para que él la pueda utilizar es porque, ¿qué cosa yo con la bicicleta? ¿No? Probablemente no lo usaré, no la necesitaré, etc. Entonces tengo que construir esta oración como negativo. Ya sabemos que para construir un negativo necesito will not. Si quiero contraer will not, la necesito como won't. Después de eso, sigue necesitando mi verbo be en su forma base, be. Y después de eso, el verbo que tenga sigue estando en su forma ing. I won't be using it. Reviso y efectivamente eso es correcto. Y aquí pues ustedes ya sabrían solo con ver las respuestas cuál es la única correcta. Hasta ahorita bien, ¿se comprende esto sin problema? Thank you, Mayrani. Gracias, Eric. Recuerden, esto no es contenido nuevo, es revisión de contenido para que cuando lo vean en el examen digan, sí, esto ya está dominado. Porque aparte ya lo vi como fórmulas, ya vi los ejemplos, ya vi cómo funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? La lección 5 no trabaja tanto sobre la gramática, ya saben que eso es usualmente prácticas de pronunciación y de listening, entonces la lección 5 pues no hay tanto problema. Para lo siguiente tendremos que irnos ya directamente hasta eh, la unidad 5 y la lección 4. Unidad 5 y lección 4 de la unidad 5.
Mayan people are said to have had a very advanced civilization. O en británico, civilization. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionan estas expresiones, para que no suenen muy complicadas al principio. Are said to have had. Voy a irme a la otra pantalla para trabajar en las fórmulas con las que funciona esto. Si ustedes recuerdan cómo funciona la voz pasiva, en la voz pasiva usualmente a un objeto le sucede algo en vez de que un sujeto haga algo. Con estas expresiones hay un poco de voz pasiva. No necesariamente todas son voz pasiva, pero algunas tienen un poquito de esa gramática. Pero se los explico ahorita rapidísimo. Les voy a poner un par de oraciones y ahorita trabajamos con la fórmula. La oración que tenemos en pantalla, this car is known to have broken the speed record last year. ¿Okay? Este carro es conocido por haber roto o a este carro se sabe que ha roto el récord de velocidad. Hay dos expresiones similares que podríamos utilizar como interpretación en nuestro propio idioma. Es conocido por haber roto o se sabe que ha roto. ¿Okay? Las dos funcionan del mismo modo y ambas se refieren a la misma expresión. Que algo ha hecho tal cosa. Que algo ha logrado tal cosa en el pasado. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando de un tiempo perfecto. Si algo caracteriza a todos los tiempos perfectos, es que siempre tienen en algún momento de su estructura la expresión have. Por lo tanto, si lo quisiéramos ver como una fórmula, lo tendríamos de este modo. Un sujeto de expresión, una expresión en, vamos a ver. Voy a tratar de construir una fórmula que vea todos los posibles ejemplos que hay. De esta fórmula que ven en pantalla, lo realmente esencial es esta parte. La vemos en forma de oración y nos queda algo así. No.
Analicemos esa expresión. Tengo un sujeto, que aquí está. Sujeto es my grandfather. Tengo una expresión del verbo to be, que en este caso no va únicamente como verbo to be, sino que va conjugada según el sujeto que le esté conjugando. Si mi sujeto es una tercera persona, entonces mi verbo to be tiene que ser is. Si mis sujetos son dos o más personas, entonces tendrían que ser are o cosas por el estilo. Si el sujeto soy yo, entonces tendría que ser am, ¿no? Bueno, eso ya lo saben. Después de esto, aquí necesito alguna expresión en voz pasiva que es conocido o se cree que o no sé, algo que tenga que ver con lo que se sabe, ¿no? De esta persona. Por eso ahorita no se preocupen tanto. Después viene lo nuclear de la fórmula. To have built. Es decir, tengo la expresión to have y después de eso, el verbo que tenga en continuación, no importa qué verbo sea, tiene que ser siempre pasado participio. Built. Y lo de demás es el complemento. Y les digo que lo nuclear es esto porque la primera parte de la oración de hecho podría llegar a cambiar. Les voy a construir otra oración similar a esto. Un ejemplo con la segunda parte de la fórmula sería algo como uh, my friend seems to have watched this movie 3 times, many times. Supongamos que estoy viendo una película con alguien y uno de mis amigos le pasaron, y en esta escena va a pasar esto, y en esta escena va a pasar otra cosa, y aquí tal persona le va a decir tal, como si se supiera la película de memoria. Así que yo le digo a mi otro amigo, my friend seems to have watched this movie many times. Sujeto, un verbo que obviamente se conjuga según la persona que necesite, y la expresión nuclear. To have, verbo en pasado participio, complemento. Que es lo que tenemos también en la fórmula anterior. Es decir, lo realmente importante de esta fórmula es la expresión to have más el verbo en pasado participio. La otra parte de la oración no existe como una sola fórmula, puede venir en distintos modos. Lo importante es que estemos diciendo to have más el verbo en pasado participio. Si queremos verlo como negativo, hay varias posibles opciones. Una de ellas sería not to have más el verbo en pasado participio. O bien to have not más el verbo en pasado participio. Funcionan de manera muy parecida. Con la primera estoy diciendo que tal cosa no se ha hecho y con la segunda es que tal cosa se ha no hecho, que es diferente. No es lo mismo decir no parece haber visto la película a decir parece no haber visto la película. Aunque ambos elementos se refieren a que alguien no ha visto una película, el cómo me aproximo a este hecho es diferente. Si digo que alguien no parece haber visto la película, es porque simplemente estoy diciendo que alguien no vio la película y punto. Así de fácil. No parece haber visto la película. ¿Okay? Simplemente estoy diciendo que alguien no vio la película. Pero si digo que alguien parece no haber visto la película, eso se refiere a como que si esa persona hubiese tenido la obligación de verla o yo esperaba que ya lo hubiera visto y no la ha visto. No lo ha hecho a pesar de que yo lo esperaba. ¿Cuál es la diferencia? En una simplemente estoy estableciendo un hecho
o una verdad sobre algo que no ha sucedido. No parece haber visto la película. ¿Ok? No se espera nada de una persona, simplemente estoy diciendo que parece que no vio la película. En cambio, decir parece no haber visto la película es como decir tenías que haberla visto y no la viste. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros ahorita estamos trabajando con la primera expresión, not to have. La otra, aunque sí existe y se utiliza mucho, no la estamos viendo en este momento. Así que, para facilitarles las cosas, de momento lo voy a quitar. ¿Cómo veo una oración con esto? También muy fácil. My friend seems not to have seen the movie. Pero podríamos decir doesn't seem to have seen the movie. Cualquiera de ambos negativos es correcto, los dos funcionan. Con esta fórmula estoy negando el have y con la expresión de abajo estoy negando el verbo antes del have. Pero las dos funcionan sin ningún problema. Si lo quiero ver como interrogativo, también es muy sencillo. Aunque los interrogativos aquí tienen un problema. Y es que un interrogativo en este tipo de expresión funciona cuando yo espero un resultado que no ocurrió. Estoy como enterándome de que lo que yo quería no ha sucedido. Y lo malo de las preguntas en negativo, o lo malo de algunas expresiones en negativo, es que suelen tener dos valores. Pero bueno, no lo vamos a ver como pregunta en negativo, simplemente como pregunta. Vamos a ver. Voy a ponerle una expresión que sea sencilla. Aunque en esencia los interrogativos, sí, realmente no van a trabajar mucho con los interrogativos, así que vamos a hacerlo más fácil. Vamos a dejar hasta aquí nada más. Aunque sí existen las fórmulas interrogativas para esta expresión, no las necesitan ahorita porque construir una oración interrogativa de esto requiere una serie de contextos trabajando previamente que hace que sea poco probable que las lleguen a utilizar por lo menos en algún tiempo próximo. Sí existen. Si les pongo un ejemplo, tendría que ser algo como Have you not seen this movie? Por ejemplo, Have you not seen this movie? O simplemente Have you seen this movie? El problema con esta expresión es que have sí se está conjugando según el sujeto, no lo estoy teniendo como to. Si necesito construir la oración completa, se vuelve mucho más complicada. Por ejemplo, is this car known to have broken the speed record? Pero usualmente no construimos esta oración en interrogativo porque se utiliza para establecer hechos. Entonces, si lo tenemos que preguntar sobre un hecho, la oración como que vence su propio propósito. No funciona porque resulta contradictoria. Así que no se preocupen por los interrogativos de momento, solo quédense con la expresión positiva y un poquito de cómo funcionaría en negativo. ¿Se entiende hasta aquí esto? O ya se hicieron más bolas.
Gracias, Mayrani. Como siempre, la mejor forma de ver si esta fórmula me está funcionando es verla funcionar directamente en un trabajo, en un ejercicio. Why was the soccer coach fired? Well, he's known. ¿Qué cosa? Recordemos la fórmula que estoy utilizando. Necesito una expresión have en su forma infinitivo y después un verbo en pasado participio. ¿Dónde está esa opción aquí? Aquí tengo has, que no lo necesito porque eso no es infinitivo. Tengo making, pues no estoy viendo continuos, así que no necesito esto. Of making no tiene sentido. To make tiene un infinitivo para el verbo make. Aquí tengo el infinitivo de have y un verbo en pasado participio. De nuevo, infinitivo de have y un verbo en pasado participio. Si voy a mi fórmula, tengo infinitivo de have más verbo en pasado participio. Infinitivo de have, verbo en pasado participio. Y pues un complemento. Si voy a mi ejercicio, tengo infinitivo de have más verbo en pasado participio. Siguiente. At first Columbus was reported. ¿Qué cosa? Infinitivo de have y verbo en pasado participio. Ninguna otra funciona porque no tienen los elementos que necesito. Debo tener have en su forma infinitiva, es decir, siempre lo voy a ver como to. Y después el verbo que tenga siempre va a estar en pasado participio porque todos los tiempos perfectos necesitan dos cosas. Una, have, y la segunda, que mi verbo se haya conjugado después de have como pasado participio. Todos los tiempos perfectos necesitan esto forzosamente. Sin importar cómo haya sido conjugado have, el siguiente verbo siempre es pasado participio. Siguiente. Bob found an apartment only 3 blocks from his office. He's lucky. What? Find no me sirve. Found no me sirve. Has found y for finding no me sirven. To have, es decir, infinitivo de have y mi verbo en participio. To have found. Ahora bien, ¿qué estoy diciendo en esa expresión? Bob encontró un apartamento a 3 cuadras de su oficina. Es afortunado de haber encontrado o por haber encontrado, ¿no? O al haber encontrado. Recordemos que have no funciona como el verbo tener. Cuando lo estoy trabajando como un tiempo perfecto, funciona como el verbo haber. Pero lo estoy poniendo en infinitivo, por lo tanto siempre va a ser como haber. No hay, ni haya, ni hubo, siempre va a ser haber, ¿no? Ahora bien, lo interpreto. A lo mejor no tengo lo necesario para traducir es afortunado de haber encontrado. Pero ¿dónde está el de o él es afortunado al haber encontrado? En dónde está la expresión al. No están, no existen, pero las puedo interpretar de ese modo. Él es afortunado al haber encontrado o por haber encontrado o de haber encontrado uno así de cerca o tan cercano, ¿no? Siguiente oración. Has Marcy left for the summer already? I think so. Why? She appears without saying goodbye to me. Busco mi fórmula. Debo tener un to have más un participio. To have más un participio. Aquí vamos a utilizar esta expresión en reflexivo. ¿Qué es un verbo reflexivo? Aquellos que se refieren al mismo sujeto que expresa la oración. Es decir, ella parece haberse ido. ¿Ok? El infinitivo es haber. El infinitivo en reflexivo es haberse. Es como cuando conjugamos el verbo dormir en infinitivo o en infinitivo reflexivo. No es lo mismo decir dormir que dormirse. El reflexivo, en este caso lo identificamos por la partícula se al final de un verbo. Nos quiere decir que el verbo lo aplica la misma persona que cometió la acción hacia sí mismo. ¿Qué ejemplos en verbos reflexivos hay? Pues prácticamente todos existen en reflectivo. Por ejemplo, golpear, golpearse. Caer, caerse. Tirar, tirarse. ¿No? Patear, patearse. Morder, morderse. ¿Okay? Los verbos cuya acción se están aplicando hacia la misma persona.
En este caso, she appears to have gone parece haberse ido sin haberme dicho adiós, sin haberse despedido. En español, de hecho, es más complicado porque ustedes tienen que agregar la partícula se al verbo. Aquí no, aquí sigue siendo la misma fórmula exactamente. Siguiente. Abraham Lincoln is known what? Infinitivo de have, verbo participio. Abraham Lincoln es conocido por haber vivido en una cabaña de troncos o en una cabaña de madera cuando era joven. Vemos que no hay ninguna expresión para el por, pero yo le interpreto de ese modo, ¿ok? Es conocido por haber vivido. Haber vivido. Siguiente. Some ancient civilizations are believed. ¿Qué cosa? Ya sé cuál porque ya tengo mi fórmula. Tengo to have, es decir, have en su expresión infinitiva, y después had, que es el verbo have en pasado participio, que aquí simplemente por incidencia, ambos se escriben parecido, ¿no? Recordemos que el primero es haber y aquí had, el segundo sí funciona como tener, pero en pasado. ¿Qué significa? Que algunas civilizaciones antiguas se creen que hayan tenido o se cree que han tenido o parecen haber tenido técnicas avanzadas médicas. ¿Ok? Haber tenido. Recordemos que el primer have siempre funciona como haber. El segundo have, el que está en pasado, ese sí funciona como tener. Siguiente. Have you heard anything about the hurricane? Where our danger is reported. Se reporta, ¿qué? ¿Qué se reporta del huracán? Haberse movido fuera de la costa. O alejándose de la costa. Ninguna otra funciona porque ninguna otra tiene to have más el infinitivo, más el participio. Siguiente. William Shakespeare is thought, no sé qué cosa, some of the best plays of all the time. Facilísimo. To have, infinitivo. Haber escrito. ¿Okay? Si quiero interpretar esto de manera que tenga sentido en mi propio lenguaje, podré decirlo como se piensa que William Shakespeare, o se piensa de él haber escrito alguna de las mejores obras de su tiempo, de todos los tiempos. O se le considera haber escrito, etcétera, ¿no? Haber escrito. Ya ustedes componen la oración conforme tenga sentido para ustedes, siempre y cuando la expresión haya sido haber escrito. ¿Bien hasta aquí? No problem. Thank you, Mayrani. Entonces, las fórmulas que necesitaríamos para esto, ya saben. Necesitan tener to have más un verbo en pasado participio. Les pongo dos fórmulas porque es posible que lo vean en más de una forma, pero en realidad lo nuclear que necesitan aprender es el to have, verbo pasado participio. Los negativos de momento tampoco los vamos a ver tanto. Sepan que existen y sepan que hay una fórmula, pero incluso pueden venir en diferentes formas.
Voy a quitar esto y nos vamos a el último contenido gramatical de este corte. Falta poco. Para la parte de la lección 4 de la unidad 6, en donde tenemos que trabajar con los phrasal verbs. Aquí es necesario que ustedes trabajen con lo que saben de los phrasal verbs, tomando en cuenta de que funcionan compuestos de una partícula verbal y dos o más, a veces, partículas prepositivas, es decir, una preposición. Como que le ven acá, tienen la partícula verbal look y tienen la partícula prepositiva up. Tienen right y tienen down, tienen hand y tienen in. Para esto recuerden lo que habíamos visto la semana pasada sobre cómo funcionan los verbos transitivos e intransitivos. ¿Recuerdan eso? ¿Cuál es la diferencia entre los verbos transitivos e intransitivos? Exactamente, Mayrene. Esa es una forma de decirlo. Los intransitivos son aquellos cuya acción se aplica únicamente al sujeto, es decir, que tienen como referencia al mismo sujeto que está llevando a cabo la acción. Por ejemplo, el verbo sobresalir. El verbo sobresalir únicamente se puede aplicar hacia la misma persona que lleva a cabo esta acción. Porque yo puedo sobresalir por mi esfuerzo o sobresalir por mi dedicación o lo que sea, pero no puedo sobresalir a mi amigo. No funciona de ese modo. Algunos verbos únicamente se pueden aplicar hacia la persona que comete el acto. Piensen en el verbo más trágico de todos, suicidarse. ¿Ok? No podemos suicidar a otra persona. Esta acción solo se puede cometer por la misma persona que lleva a cabo el acto. Digo, perdón por el verbo es drástico, pero es un buen ejemplo de cómo algunos verbos no pueden funcionar hacia otra persona. ¿Ok? Los verbos transitivos, en cambio, son aquellos cuya acción sí se le puede aplicar a lo que yo quiera. Por ejemplo, el verbo morder. Me puedo morder yo mismo, pero también puedo morder a más personas. Yo no sé para qué lo haría, pero se puede, que es físicamente posible. Puedo morder una hamburguesa, puedo morder un taco, puedo morder a un perro callejero, ¿no? Digo, no sé para qué lo haría, pero se puede. El verbo pintar, ¿ok? Puedo pintar una casa. Escribir, puedo escribir una carta, ¿no? Comer, puedo comer una pizza. Si a todos estos les puedo tener un objeto que se vea afectado por el verbo, entonces son transitivos. Es bueno saber cuáles son transitivos porque los transitivos usualmente son verbos separables. Es decir, cuando los veo como phrasal verbs, como en el caso que vemos aquí de write down, la partícula prepositiva y la partícula verbal están separadas por el sujeto hacia el cual estoy aplicando la acción. Les pongo este ejemplo. La televisión tiene el sonido muy alto, así que yo le digo a alguien, please turn down the volume. Pero podría decir, y de hecho es preferible, please turn the volume down. Ambas son correctas. Usualmente se ve más elegante esta.
Si se dan cuenta, ambas partes del verbo siguen estando ahí, únicamente están separadas por aquello a lo que le estoy aplicando la acción. Digamos que lo que quiero es subirle el volumen. Misma cosa. Please turn up the volume. O bien, please turn the volume up. Supongamos que lo que quiero es prender la tele. Turn on the TV. O turn the TV on. La quiero apagar. Turn off the TV. Como podría decir, turn the TV off. Voy a remarcar únicamente las partes del phrasal verb. Como en todos esos ejemplos, he utilizado expresiones transitivas. En todas veo que el objeto al cual estoy aplicando la acción puede separar las partículas del verbo. En las dos primeras, el objeto es el volumen. En las dos últimas, el objeto es la televisión, the TV o the volume. ¿Okay? Mi verbo es turn down, turn up, turn on, turn off. Supongamos que mi verbo es pick up, que significa levantar, recoger algo que se haya caído o pasar a traer. Por ejemplo, mi amigo se quedó sin automóvil, así que yo lo paso a traer a algún lugar, ¿no? I will pick up my friend. Pero lo más elegante sería decir I will pick my friend up. Mi expresión verbal es pick up. Mi sujeto es my friend, en este caso mi objeto directo, así que puedo separarlo como pick my friend up. Todos estos ejemplos que he visto hasta ahorita en esta pantalla, todos son transitivos y los reconozco porque todos tienen un objeto con el cual están funcionando. ¿Cómo veo un verbo intransitivo? Por ejemplo, John stands out in the ceremony. John sobresale en la ceremonia. Stands out. Recordemos que como sigue siendo un verbo, la partícula verbal sigue estando conjugada según el sujeto que esté llevando a cabo la acción. John es una tercera persona, por lo tanto, stands debe tener la S de la tercera persona. Pero eso es lo único que haría con este verbo. No le puedo hacer nada más, ya no lo puedo separar porque stand out, sobresalir, es intransitivo, no se le puede aplicar a nadie más. En este caso, con esta oración, ya no habría más que hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? No problem. Thank you, Mayrani. Bueno, lo que voy a hacer ahorita a continuación es... Denme un segundo. Están todos en el grupo de WhatsApp del grupo, ¿verdad? O sea, de este grupo de inglés. Excelente. Para que entonces,
Lo que voy a hacer ahorita es pasarles una lista de phrasal verbs, una lista muy extensa de phrasal verbs que les va a servir de maravilla para toda esta sección. Es una lista muy completa que trae docenas de phrasal verbs en las que viene el verbo, vienen marcados cuáles son transitivos y cuáles son intransitivos, viene el significado y viene cómo se utilizan en un ejemplo, en contexto. Es una lista muy útil, muy útil. De nuevo, la lista de verbos que les voy a pasar ahorita es una lista breve de apenas 7 hojas de phrasal verbs. No se los tienen que aprender todos de memoria, pero digo, denles un vistazo, estudienlas. En la que viene de nuevo la lista de los verbos y aparte separados por transitivos e intransitivos. Mejor saben que se las muestro aquí en pantalla, más fácil. En este momento ya la pueden ver. Vean cómo vienen separadas. ¿Cuáles reconozco como transitivos e intransitivos? Facilísimo, porque los transitivos ya vienen separadas por el objeto intermedio. Ask around, como se pueden dar cuenta, es intransitivo porque no tiene ninguna separación. Ask out es transitivo porque en medio tiene el objeto hacia el cual le aplico la acción. Después, ¿cuál es el significado de la expresión? ¿A qué se refiere el verbo ask out? Y un ejemplo de cómo verlo ya aparte utilizado como transitivo. Ask out significa invitar a alguien a una cita, invitar a salir a alguien, ¿no? ¿Cómo lo veo como ejemplo? Brian asked Judy out to dinner in a movie. ¿Ok? Ask out es el verbo, aquí lo vemos separado. Asked Judy out. Este sujeto aplicó el verbo ask out a Judy. Y Judy va en medio. ¿Ok? Y hay verbos que, como pueden ver, son intransitivos y transitivos. Es decir, existen en ambas formas. Breakdown es intransitivo como también es transitivo. Pero si voy a utilizar breakdown en su forma transitiva es porque en medio va a estar el objeto al cual estoy aplicando la oración. Y bueno, pues son algunos cuantos verbos. Así que tienen para entretenerse un rato con esto. No se las tienen que aprender todas de memoria para esta semana, pero denles un vistazo para que, por ejemplo, si los ven en sus actividades o en sus lecciones o lo que sea, y ven un verbo, a lo mejor recuerden haberlo leído por acá, y aunque vuelvan a su lista de verbos, no hay problema, ¿ok? Vuelvan a su lista de verbos cuantas veces lo necesiten, para que recuerden, sí, recuerdo que ese verbo lo vi en mi lista, que significa algo de ir a correr o algo así, a ver, lo voy a buscar y ahí está, ¿no? Etcétera. Así que, ahorita en el grupo de WhatsApp les estoy mandando esta lista de verbos, para que la puedan tener ahí a su consideración y la utilicen cuantas veces necesiten por el tiempo que sea necesario. ¿Ok? Ya debe de haberles llegado a su lista de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, déjenme saber ahorita para que lo agreguemos. Que ya deberían estar, porque ya vamos como al tercer corte, entonces ya deberían estar ahí. Y pues la unidad 4, digo, la lección 4 de la unidad 6 es básicamente eso, phrasal verbs. Y todo lo que ven aquí pues van a ser phrasal verbs. Y básicamente ese es el contenido de lo que vendría, más lo que ya saben, para su midterm test. Esta semana, recuerden, no tienen ninguna nueva unidad en la cual trabajar. Su única tarea es completar las unidades que ya tienen, repasarlas cuando necesiten. Ahí siguen abiertas 4, 5, 6. Y prepararse para su examen, que pueden hacer en algún momento entre el viernes y el domingo. No empiecen el domingo a las 11 de la noche, porque el examen se cierra a las 10. Entonces, tendrían a más tardar hasta el domingo a las 8 de la noche para comenzar. Si comienzan el domingo a las 9,
No importa que el examen dure 2 horas, el examen se cierra a las 10. Entonces, lo que hubiesen comenzado a las 10 se envía y se cierra. Digo, pueden hacerlo el domingo si quieren o pueden hacerlo el viernes temprano, como ustedes decidan. Solo parten 2 horas en que tengan buen internet, nadie les interrumpa. Relájense, consigan su botanita, un refresco, no se hagan su examen tranquilos, lo terminan y listo, ya tienen su segundo corte. Y eso sería todo, básicamente eso sería todo por esta semana. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Tranquilos? ¿Confiados? ¿Seguros? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Por nada. Bueno, ya saben entonces cualquier cosa. Si llegan a tener cualquier duda con lo que sea, me pueden preguntar en el momento que sea. Si están estudiando su lista de verbos y algún verbo se les hace como complicadito por cómo funciona o la dinámica de su estructura o alguna cosa así, me preguntan y les respondo y si es necesario hasta hacemos una microsesión de Meet para explicarles alguna cosa que necesiten, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Entonces, porfa, estudien. Los que tengan que trabajar con sus unidades, terminen sus unidades. Tienen hasta el martes para responder sus unidades y tienen de viernes a domingo para hacer su midterm test. Así que mucha suerte, cualquier cosa, ya saben que sigo pendiente y disponible por cualquier cosa que necesiten. Y eso sería todo por hoy y por esta semana. Cuídense mucho, que tengan una gran semana y muchísima suerte con su examen. Pero más que suerte, prepárense, trabajen bien, estudien. Y recuerden que en el examen van a ir un poco de lo que ya saben junto con lo que acabamos de ver ahorita esta semana. Así que debería ser sencillo para ustedes. Mucha suerte y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, teacher. Por nada, Hasta un luego, placer. teacher. Cuídense mucho. Gracias, profe, hasta luego. Por nada, Fabiola. Igualmente, bonito día, Lisette.